el primer especial sobre peticiones en los comentarios XDDDDDDDD. Esta es la cumbia de Iron Man. Esta es la cumbia de Iron Man. Esta es la cumbia de Iron Man. Con este paso te vamos a... Hola amigos de YouTube. En esta ocasión les traigo un video sobre el origen del universo, así que antes de empezar quiero aclarar que este video no fue hecho con el fin de ponerme del lado de algunas de las posturas, sino que lo muestro para que las conozcan a fondo. Ustedes elegirán por su propia razón cuál es la que creen que tiene la razón, ya que mostraré tanto la postura científica, la cual tiene muchas opiniones, pero aún están tratando de encontrar el origen de todo lo existente con sus métodos de análisis y teorías. Y la postura religiosa, la cual nos dice firmemente lo que buscamos, pero eso depende de cada persona. El origen del universo físico. La consideración rigurosamente científica del origen del universo es un problema relativamente nuevo. Sin embargo, su incorporación al pensamiento humano puede considerarse como muy antigua. Aunque nuestros conocimientos sobre la historia humana oral y escrita tienen menos de 5000 años, se desprende de distintos datos arqueológicos que el hombre tiene preocupación por el mundo en el que vive y se forma ideas sobre el universo como un todo, desde mucho antes. Podemos afirmar que los rastros se pierden en el tiempo. Cuando el hombre se hizo agricultor, necesitó escrutar los cielos para regular mejor los periodos de siembra y cosecha y así conseguir mayor eficiencia en su nuevo modo de supervivencia. Entonces la observación de la naturaleza, y fundamentalmente del comportamiento cíclico en los movimientos de los cielos, se convirtió en una tarea importante. Esa ocupación le permitió coleccionar durante un par de milenios un conjunto de observaciones, que se acumularon paralelamente a las diferentes teorías que desarrolló para explicarlos. Estas descripciones teóricas en ningún caso pueden ser consideradas como científicas, ni siquiera aquellas que contienen aciertos descriptivos. No son científicas porque faltan varios de los elementos que hoy consideramos básicos para formar ese discurso. De cualquier manera, le proporcionaron al hombre una visión de conjunto sobre lo que observaba y en algunos fenómenos claramente recurrentes, le permitieron incluso predecir futuras consecuencias, un objetivo básico de la ciencia actual. No es el caso desarrollar aquí una historia detallada de esos pasos iniciales. Las primeras interpretaciones que analizaban las regularidades observadas considerando las esferas celestes homocéntricas, pensadas para ubicar las estrellas fijas, y la inclusión de los epiciclos y deferentes para explicar los movimientos planetarios, fueron un avance importante en la construcción de una primitiva ciencia de la totalidad o cosmología. Estas cosmologías primitivas se desarrollaron y progresaron en verdaderas escuelas de pensamiento que hoy se recuerdan junto a los nombres de Hiparco, Apolonio, Aristóteles o Claudio Ptolomeo. El universo estático. El primer modelo relativamente completo utilizado para predecir los movimientos celestes es el modelo geocéntrico que se recuerda asociado al nombre de Claudio Ptolomeo I, quien recopiló muchos datos de siglos anteriores. Este modelo presenta la antigua concepción de un universo con la Tierra en su centro y los planetas describiendo complicadas órbitas sobre un fondo de estrellas supuestamente fijas. El problema más importante que resolvió fue la descripción del movimiento planetario, incluida la Luna. La palabra planeta, que significa errabundo, nos permite dar una idea del grado de abstracción necesario y la dificultad del problema cuando es observado desde la Tierra. Pese a esa dificultad, el problema fue resuelto y con esas teorías ya era posible comprender y predecir algunos fenómenos como los eclipses, hasta entonces considerados como acontecimientos misteriosos por los no iniciados. Reducido su alcance a los planetas entonces conocidos, las teorías explicaron o al menos describieron de manera bastante correcta los movimientos de los astros. El del movimiento es el primer problema que se debe resolver, y puede considerarse como el fundamento para conseguir una descripción física del universo. Durante casi 2 milenios, la humanidad mantuvo la idea de independencia de causas para movimiento de los astros y el movimiento aquí, en la Tierra, una idea que, por ejemplo, puede encontrarse en Aristóteles y en otros pensadores de la Grecia antigua.
Con esta idea de fondo, todas las teorías sobre el movimiento celeste invariablemente respaldaron la concepción de un universo globalmente estático, estable y por lo tanto inmutable y eterno. La razón teórica que impone ubicar en el centro de la Tierra el sistema de referencia absoluto para estudiar los movimientos, es la existencia de la fuerza de gravedad. La falta de explicación para el origen de esta fuerza utilizando solo el sentido común, mantendrá durante 18 siglos el modelo geocéntrico como la solución más lógica. El modelo heliocéntrico, que también había sido propuesto en épocas antiguas, carecía de una base de datos experimentales que motivaran su utilización de forma preferente y en este sistema, se debe considerar a la Tierra en movimiento. Esta ubicación preferente para el centro del universo, debió esperar para su respaldo general a la aparición del libro de Nicolás Copérnico en 1543, a las extraordinarias observaciones astronómicas de Tycho Brahe, 1546, 1601, y a su utilización por Johannes Kepler. Hasta entonces, el modelo heliocéntrico no presentaba ventajas evidentes y en cambio presentaba serias desventajas. Pero esta concepción del espacio no duraría tanto tiempo como la utilizada en la etapa anterior. Nuevos elementos de juicio modificarían esas ideas. En 1905, Albert Einstein, 1879-1955, presentó su teoría de la relatividad especial, o restringida, cuya simiente ya venía madurando dentro de la física, fundamentalmente con los trabajos de Georges Fitzgerald, 1851-1901, y Heinrich Lorentz, 1853-1928, y los análisis sobre el resultado negativo del experimento de Michelson-Morley. Estos dos científicos llegaron independientemente y en el orden citado, a las conclusiones sobre la contracción del espacio, la constancia de la velocidad de luz en el vacío y la dilatación del tiempo. Lorentz, además, obtiene una ley sobre el aumento de la masa con la velocidad. Efectos que son muy notorios a velocidades cercanas a la de la luz, y que recibirán posteriormente su explicación integrados en el marco de la teoría de la relatividad especial. Sin embargo, ambos se quedaron ante las puertas de la teoría de la relatividad. Esta idea siempre le resultó difícil de comprender a los filósofos y más aún al común de las gentes. Por ello, la teoría de la relatividad es tan nombrada y comentada como escasamente comprendida. Pero con ella, Einstein explica en primer lugar un fenómeno de muy pequeña amplitud y conocido desde tiempos antiguos. El exceso respecto de la teoría clásica en el movimiento de precesión del perihelio de Mercurio, el planeta más cercano al Sol. El tema suena extraño, pero los astrónomos conocían su valor perfectamente. Le Verrier en 1840 lo explicaba imaginando la existencia de un planeta más cercano al Sol, que por supuesto, jamás fue observado. El valor de este efecto es aproximadamente de 1 grado cada 10.000 años, es decir 0, primero cada siglo. Un gran acierto para una teoría nueva, que debe remontar el enorme prestigio de Newton. El científico y sacerdote belga Georges Lemaitre llevó las cosas más allá y anticipó que si el universo actual se está expandiendo, retrocediendo en el tiempo, como quien vuelve una película hacia atrás, el universo debió haber comenzado en un punto singular donde se concentraba toda la materia y la energía. Lo denominó el átomo primitivo y supuso un origen común para el tiempo y además para el espacio. Cuando formuló la atrevida hipótesis evolutiva del átomo primitivo, introdujo dentro de la ciencia la idea más importante que tenemos hoy sobre la evolución del universo. Según esta teoría, el universo debió comenzar a partir de una especie de átomo elemental, extremadamente denso y pequeño, que evolucionó mediante una gigantesca explosión y cuyos fraccionamientos y agrupamientos sucesivos constituyen el universo que observamos hoy. Fue un mal momento para la teoría del átomo primitivo. En un congreso en Pasadena, Fred Hoyle se burló de Lemaitre presentándolo con las palabras "This is the Big Bang Man", este es el hombre de la gran explosión. Pero no todo resultó negativo. A partir de ese momento, la teoría de Lemaitre quedó bautizada como teoría del Big Bang, nombre que actualmente ha perdido su carácter peyorativo, tiene gran aceptación popular y es el nombre con el que se conoce la teoría actualmente.
Para recuperar la novedad y interés iniciales, la teoría de la expansión a partir de una singularidad inicial, debió esperar una nueva evidencia experimental. Los orígenes en la fe cristiana. El concepto de universo que analizaremos en esta parte proviene de fuentes muy distintas a la ciencia. En este caso, los conceptos sobre los cuales se debe razonar, provienen de una experiencia espiritual en cuyo inicio se sitúa Dios mismo. Y es el ser por excelencia, el único ser necesario, según él mismo se nos ha revelado. Dios es el que es decir, el único ser que es por sí mismo. Los demás somos seres contingentes, creados por él. Cuando afirmamos que somos seres contingentes, no introducimos ninguna novedad respecto de la visión anterior. Para la ciencia, esto también es una evidencia. El hombre no ha creado el universo ni se ha creado a sí mismo, y por lo tanto, respecto de la naturaleza también somos contingentes. Pero en nuestra concepción religiosa hay una diferencia fundamental: Dios se sitúa por encima de la naturaleza, es tanto creador de la naturaleza como creador nuestro. La experiencia de la fe no es una experiencia fácil ni masiva. Se inicia personalmente, se desenvuelve persona, a media luz y en voz baja. Dios se manifiesta mediante un susurro, como una leve brisa, o se oculta tras una nube. A nosotros nos llega por medio de un libro, la palabra de un amigo, una enfermedad, por 1000 caminos que debemos aprender a transitar para reconocerle. Dios no fuerza la libertad humana, el hombre tiene en cada etapa de crecimiento personal la posibilidad de aceptarlo o de negarlo, de comprenderlo o rechazarlo. Pero el crecimiento y la maduración del contenido de la fe, el dogma, no es tarea individual, fruto de un pensador solitario, sino que se deriva de una experiencia comunitaria desplegada a lo largo de una historia de milenios. Por ello, en el comienzo de esta segunda explicación del origen del universo, el ser humano no involucra solo su raciocinio. Necesita aceptar personalmente que Dios le confiere un sentido maravilloso a esa realidad que él, como hombre, observa, sufre y modifica. Asume también que ese sentido escapa a su voluntad y que sobrepasa a la razón y al conocimiento humanos. El hombre no es autor del proyecto de la creación, pero puede escrutar sus huellas y formular teorías, que siempre dependerán de la revelación. Al cambiar su cultura con los tiempos, ese sentido sobre su destino no se le manifiesta de manera inmutable, de una vez y para siempre. Su interpretación se desarrolla en la historia y evoluciona según progresan los conocimientos humanos. Su experiencia personal tiene sentido como una prolongación de la experiencia que tienen de Dios muchos otros hombres. Un pueblo entero, el pueblo de Dios. Detrás de cada interpretación científica sobre el universo que los hombres construimos, cada vez de manera más compleja y perfecta, resplandecerá ese sentido que Dios le ha dado y vendrá a iluminar el conocimiento que nos forjamos con la razón. Bueno amigos, esto fue todo del video especial. Denle me gusta, suscríbanse al canal y compartan el video para que sigamos creciendo. Y si les gustaría que suba un video de algún tema en específico, no duden en mencionarlo en los comentarios. Con su permiso doy por terminado el video.